vamos al desarrollo del programa porque la tenemos en comunicación a la diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Soledad Sosa. Diputada Sosa, buenas tardes, la saludamos desde Palmera, aquí en Río Gallegos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por la comunicación. Diputada, queríamos comenzar por este escándalo que tomó notoriedad pública hace ya unos 10 días respecto a la condonación de la deuda respecto del correo relacionado con la familia Macri. Y en la cual ha tenido también una intervención usted en la Cámara de Diputados. Si puede, repase de qué se trata esto de la condonación de la deuda para comenzar la entrevista, diputada. Sí, bueno, mira, la verdad que ha sido un escándalo muy grotesco, muy fuerte, porque significa un acuerdo del Poder Ejecutivo con la empresa Socmac, la que tuvo la concesión del correo argentino cuando se privatizó en el año 93 bajo el gobierno de Menem, y que desde el 93 en adelante nunca cumplió con los pagos de los aranceles que debía pagarle al Estado argentino. Esta deuda, que es una deuda multimillonaria, sí, ha sido perdonada por el gobierno de Macri, y ya no es el perdón a un gobierno, digamos, el perdón del gobierno a los amigos del poder, como lo hemos visto bajo otros gobiernos a través del beneficio de la obra pública y demás, sino que directamente es el presidente Macri perdonándole la deuda multimillonaria a la empresa familiar, porque Socmac está compuesta por el padre y los hermanos del presidente Macri. Está claro. Es un acuerdo que actualmente, en la actualidad, se le perdonaban más de 4.000 millones de pesos, que es un acuerdo a 15 años, que a 15 años significaba un perdón de 70.000 millones de pesos, con una tasa de interés muy baja en relación a la tasa de interés de el reclamo indemnizatorio que está haciendo por Argentina, es decir, la empresa familiar de Macri, sí, se ha dado el lujo también de denunciar al Estado argentino y de pedirle una indemnización por la estatización del 2003 que llevó adelante el gobierno de Néstor Kirchner, que es una estatización trucha, como decimos nosotros, una estatización muy limitada, porque no fue al 100% y no le exigió, ni le reclamó, ni logró que esta empresa exigió con la privatización del 93 pagara lo que le debía el Estado argentino, todo lo contrario. Está claro, quedaron acumulando, y ahora bajo el gobierno el hijo de Franco Macri, directamente perdonó. Esto en un momento donde hay un ajuste enorme, donde se está recortando todas las áreas de los servicios públicos, donde se impone un techo salarial del 17% para los trabajadores, donde tenemos más de 200.000 despidos, tenemos una condonación por el presidente a una empresa familiar. Entonces esto realmente ha expresado una indignación, ha provocado una indignación en el pueblo importante, y nosotros en el Congreso, en la Cámara de Diputados, lo que planteamos fue que tanto el jefe del gabinete Marcos Peña como el ministro de Comunicaciones Aguad y el presidente Macri vinieran al recinto a dar explicaciones en una interpelación donde todos los diputados puedan preguntar, y que esa interpelación sea transmitida por cadena pública, es decir, que sea transmitida a toda la población. Entonces queríamos que el presidente viniera a dar explicaciones al recinto, al pueblo, de por qué llevó adelante esa condonación familiar. Lo que obtuvimos fue un voto mayoritario de toda la oposición para que se tratara esta interpelación, y los que votaron en contra obviamente fueron los diputados del oficialismo, tanto del radicalismo como del PRO y de la coalición cívica. No pudo prosperar porque se necesitaban las 3/4 partes de los miembros presentes, pero en términos políticos fue realmente importantísimo, porque expresa la crisis política que estamos viviendo y que está viviendo el gobierno de Macri. Absolutamente. Diputada, y este hecho no es, digamos, el único hecho escandaloso. Se ha conocido también, no sé si puede profundizar, la negociación con la empresa Avianca respecto de una línea aérea también que tiene relación con la familia Macri. Sí, lo que ha pasado es que el correo argentino estuvo precedido, el escándalo del correo estuvo precedido de los Panama Papers, de las cuentas offshore del presidente, estuvo precedido de la ley
blanqueamiento de capitales que plantea un beneficio directo a los familiares de los funcionarios, lo cual tuvieron que retroceder. Y más de 6 causas del presidente que tienen que ver con enriquecimiento ilícito, con la utilización de los fondos estatales. Luego el Correo y ha hecho una conferencia de prensa en la que reconoce un error, en la que plantea que fue un error de comunicación de su gabinete, de su equipo de trabajo, con lo cual yo creo que hay que dejar bien claro que no es un error, porque ya hay una serie de errores enormes. Sí. Después de lo del Correo, tuvimos también la modificación del cálculo de la movilidad jubilatoria, haciendo una reducción de la jubilación importante, que eso fue lo que estalló y tuvo que salir en una conferencia de prensa a decir que fue un error. Y ahora lo que tenemos es un nuevo robo, es un nuevo desfalco, es una nueva concesión a los empresarios, que en este caso es darle las rutas nacionales de Aerolíneas Argentinas a la empresa Avianca, que es de Paul Singer, que es el representante de los fondos buitres. O sea, acá lo que está diciendo no es un error, sino una orientación social muy clara por parte de este gobierno, que es beneficiar al capital financiero internacional, a los grupos económicos contrados de nuestro país, es decir, a las patronales, en vez de toda la población trabajadora actualmente, porque se hace con los fondos del Estado y se hace también con el saqueo al salario de los trabajadores, en donde se les impone un techo salarial del 17% en cuotas, que es lo que los docentes van a enfrentar en un paro nacional el 6 y 7 de marzo, que es muy importante que toda la población lo apoye, porque es realmente una lucha por garantizar la educación pública, por garantizar una educación de calidad, contra un gobierno que lo único que hace es desmoronar el sistema educativo público y llevar adelante un recorte y un ajuste brutal. Así que bueno, vamos a entrar en un marzo bastante cálido, bastante movido, en donde el descontento se va a expresar este 6 y 7 con los docentes en el paro, con el nuevo inicio de clases, con una movilización el 7 de marzo convocada por una CGT que, bueno, de un letargo vive en una parsimonia brutal, criminal, por decirlo de alguna manera, porque ha dejado pasar más de 200.000 despidos sin llevar adelante ningún tipo de paro nacional. Así que, tanto como diputada y militante del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, lo que estamos convocando a todos, el 7 de marzo, salgamos todos a esta movilización exigiendo un paro nacional activo, y el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también nos expresemos en los lugares de trabajo y salgamos a la movilización para ponerle freno a esta política violenta de ajuste y de recorte y de sumar y provocar mayor miseria en nuestro país y en todo el mundo. Soledad, en este sentido, ¿qué reflexión te merece o qué comparación podés hacer entre el año y mes de gestión del gobierno macrista con la década gobernada por el kirchnerismo en función de los beneficios que han tenido familias y amigos en relación a las condiciones por parte del erario público? Bueno, mira, la verdad que el escándalo del Correo sacó a la luz no solamente una continuidad entre el kirchnerismo y el macrismo, porque por ahí lo primero que se hizo desde el propio macrismo es impulsar, digamos, la crítica hasta el gobierno anterior. Es decir, porque el gobierno anterior no solucionó el problema con el Correo, nosotros encontramos esta forma de solucionarlo, que era entregando los fondos del Estado a la empresa familiar del presidente, y no planteando una confiscación de las acciones empresariales del grupo SOCMA para saldar deudas. Es decir, ¿por qué tenemos que pagarlo todo? Que nos pague directamente el Estado a través de una confiscación a este grupo empresarial, que es lo que no hizo el kirchnerismo bajo su gobierno. Pero los dos gobiernos, tanto el kirchnerismo como macrismo, que responden a partidos tradicionales de nuestro país, de la clase penal en nuestro país, el caso del Correo demuestra, por lo menos desde la dictadura militar en adelante, se fue favoreciendo a los grupos empresariales. El grupo SOCMA de Franco Macri, o sea, Franco Macri en la dictadura militar tenía 4 empresas, y al año 83 ya contaba con 4 empresas. Bajo la dictadura militar se estatizaron las deudas privadas, se estatizaron las deudas de los empresarios. El Estado se hizo cargo de las deudas que tenían los empresarios. En la década del 90 se privatizaron con concesiones realmente bochornosas, en donde directamente ni siquiera pagaron el canon que debían pagar cada 6 estados. Pero bajo el gobierno de la Alianza,
tuvimos una especificación de esas deudas que estaban dolarizadas. Y luego bajo el gobierno nacional lo que tuvimos fueron estatizaciones truchas que en muchos casos significaron una reubicación de capitales extranjeros en la explotación de los recursos naturales, como fue la trucha estatización de YPF, que fue, digamos, esta de Chevron, es decir, este pacto YPF-Chevron que tanto denunciamos, y bajo el macrismo, precisamente la entrega absoluta a los grupos empresariales familiares, siguiendo la línea de los gobiernos anteriores. Un poco que nosotros lo explicábamos de esta forma, de los bolsos de López, que se benefició de la obra pública, llegamos directamente al presidente, que con total impunidad le entrega a su empresa familiar los fondos estatales para rescatarlos. Está muy claro. Acá hay una línea común que es utilizar al Estado, a sus instituciones y los funcionarios públicos en función del rescate del capital. Diputada Sosa, una última cuestión. En este marco que usted describe de régimen político, de coalición del ajuste y de lucha de los trabajadores para derrotar este ajuste, ¿qué importancia le da o qué rol juegan los parlamentarios? ¿Cuál es la importancia que tienen los parlamentarios del Partido Obrero, del Frente de Izquierda en esta lucha política? Bueno, la verdad que demostró en la sesión que tuvimos que solamente el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, fue a fondo con un planteo de interpelación al presidente que de alguna manera es un inicio de juicio político, es decir, traer al presidente al recinto implica una desestabilización importante porque habría una oposición firme en avanzar en esclarecer y en transparentar la corrupción y toda la utilización que se hace de los fondos estatales para los empresarios. Con lo cual, la verdad que me sorprendió porque me sorprendió por un lado y por otro lado no, porque mostró que solamente el Frente de Izquierda fue firme, que el Partido Obrero fue firme en su decisión de traerle al presidente al recinto. Es decir, el resto de las fuerzas acompañaron, pero nunca tuvieron una iniciativa parlamentaria en donde era realmente el momento, en una semana donde el presidente, por las decisiones que tomó, logró un descontento popular importante, era el momento decisivo para poder avanzar, y bueno, la decisión la tomó el Frente de Izquierda, la tomó el Partido Obrero, haciendo este llamamiento. Ahora, no se logró, y bueno, tiene que ver con los límites que también tienen las acciones parlamentarias si no van acompañadas de la movilización popular. Entonces este descontento que hay en todo el país por parte de los trabajadores, de los sectores populares, tiene que expresarse en una movilización, tiene que expresarse en una gran presión a este gobierno, tanto de Macri como de los gobernadores, que en todo el país están aplicando las mismas tarifazos para el pueblo y subsidio o tasa cero para los capitalistas en las provincias. Es lo mismo que vemos a nivel nacional. Entonces, bueno, es más que necesario la movilización, es más que necesario que el 7 de marzo sea realmente una fuerte presencia de los trabajadores reclamando un paro activo nacional hasta derrotar este ajuste. Diputada Soledad Sosa, diputada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes.